Mi nombre es Leslie Yamilet Robles y junto con mis compañeros Leslie Velázquez y Edgar Sevilla cursamos el módulo de Justicia Constitucional impartido por la abogada Ninfa Estrada de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Y en esta ocasión vamos a dar a conocer un tema muy importante como lo es el Estado de Derecho. Además, daremos a conocer cuáles son los elementos que conforman un Estado de Derecho, en qué consiste o qué entendemos por supremacía constitucional, en qué consiste la protección a los derechos fundamentales. Además, daremos a conocer algunas características del Estado de Derecho y hacer una comparación con el Estado hondureño para lograr ver si estamos o vivimos en un Estado de Derecho o no. Ahora bien, ¿qué entendemos por Estado de Derecho? Debemos mencionar que el Estado de Derecho nace tras la culminación o terminación de lo que llamamos Estado monárquico o absolutista, en donde el poder residía solamente en una persona. Entonces, el Estado de Derecho viene siendo todo lo contrario al Estado monárquico. Entonces, ¿cómo podemos definir al Estado de Derecho? Como aquella forma política de organización de la vida social en donde las autoridades o gobiernos tienen sus actuaciones limitadas por la ley, por la Constitución y demás leyes, en donde se busca lo que es el estricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un dato muy importante en todo Estado de Derecho es que exista la división de poderes del Estado, en donde no existe injerencia de un poder a otro. Una vez teniendo claro en qué consiste el Estado de Derecho, nos resulta necesario mencionar los elementos del mismo. Uno de los elementos, y muy fundamental, es el imperio de la ley, que significa que se respete la voluntad general. Sin embargo, el imperio de la ley no se alcanza solo con la emisión de la ley, sino que debe cumplir con dos condiciones imprescindibles: que ésta esté legítima y sea legitimada. Otro de los elementos muy importantes es que exista la división o separación de los poderes del Estado, es decir, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que no exista control de un poder sobre otro. Un elemento muy importante es la legalidad en la administración, que significa que las actuaciones van a ser según la ley y que debe existir un verdadero control judicial. Es decir, que el órgano del poder público se va a limitar a lo que la ley ya le establece. Y otro, como último elemento, es que exista un verdadero respeto a los derechos y libertades fundamentales. Supremacía constitucional. Este es un principio teórico del derecho constitucional que ubica la constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como la ley suprema o fundamental del Estado. Es pues la Constitución el documento legal supremo, el que se ubica en la cúspide, y esta característica de supremacía va a tener consecuencias importantes para nuestro sistema jurídico, pues para el Estado de Derecho aludir a la supremacía es aludir a que esta norma es la norma primaria, que va a ser el primer punto de referencia de todo el ordenamiento existente, es decir, que será la fuente de creación de todo sistema jurídico. En la Constitución de la República encontramos la protección de los derechos fundamentales. Ahora bien, la protección de los derechos fundamentales es básica y para ello el Estado debe crear mecanismos para defenderlos. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Pues según la Real Academia Española, los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección. Es decir, se trata de unos derechos inalienables, inviolables e irrenunciables. A diferencia de los derechos humanos, los derechos fundamentales se encuentran consignados en la Constitución de la República y pueden ser distintos en cada país. Realizando un análisis de la realidad nacional, si bien la regulación de los derechos fundamentales en la legislación hondureña es más o menos completa, muchos de ellos carecen de plena vigencia social, o sea, en la práctica y en la vida cotidiana. Honduras en su constitución política hace una declaración bastante completa de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, dedicando a ellos 129 artículos,
sin incluir aquellos que se abordan en otros apartados constitucionales. En la historia de la República de Honduras ha prevalecido la inestabilidad constitucional, es decir, alteraciones abruptas del orden jurídico establecido, incluso en sus principios esenciales. Los ejemplos sobran en diversos textos de historiadores, y la prueba más grande son los documentos emitidos por los gobiernos, en los cuales ha acaecido la ruptura o también en los que le han sucedido. Hablamos de inestabilidad al referirnos a los derechos fundamentales porque la vigencia real de los derechos fundamentales de cada individuo está en estrecha relación con la vigencia real del sistema jurídico, con la estabilidad de sus instituciones, con la correcta impartición de la justicia, con la adecuada distribución de la riqueza, en general, con el respeto y aplicación de todas las leyes. En nuestra Constitución de 1982 aparecen desarrollados, entre otros, una serie de derechos fundamentales constitucionales garantizados cuya especial importancia merece ser destacada, y entre ellos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y presunción de inocencia, el derecho a la defensa y principio del debido proceso, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la igualdad, así como el derecho al trabajo y la libertad de expresión y de información. Mi nombre es Eduard Sevilla y voy a continuar hablándoles de los últimos dos tópicos que abordaremos mediante este video. El primero es el reporte de 2020 del World Justice Project o Proyecto de Justicia Mundial, que aborda el índice del Estado de Derecho de los países del mundo. Y el segundo tópico será acerca de algunos casos bastante sonados que han sido investigados por el CNA. Para empezar, el reporte de 2020 del World Justice Project o WJP por sus siglas en inglés. Este es un reporte anual basado en encuestas a más de 130.000 hogares y 4.000 especialistas alrededor del mundo. El índice de Estado de Derecho mide el desempeño de 128 países y jurisdicciones con respecto al Estado de Derecho, utilizando 8 factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Este índice es la fuente principal de datos originales e independientes sobre el Estado de Derecho en el mundo. En el reporte de 2020, los 3 primeros lugares en el índice de Estado de Derecho son Dinamarca, Noruega y Finlandia. Los últimos 3 son República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela, los mismos que fueron últimos en la edición de 2019. En el caso de Honduras, el puntaje se redujo menos de 1% en el índice de Estado de Derecho 2020. Honduras se ubica en el puesto 116 de 128 países y jurisdicciones en todo el mundo. En este caso subió una posición en el ranking global. El puntaje de Honduras lo ubica en el lugar 27 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe y la posición 22 de 30 entre los países de ingreso en mediano bajo. Las tendencias significativas para Honduras incluyeron una mejora leve en el factor que mide orden y seguridad. Bien, ahora continuaré hablándoles sobre uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos meses, y este es, como no, la adquisición de los 7 hospitales móviles por parte de InvestH. Este caso estuvo en el ojo del huracán por la manera en la que se gestionó la compra, las dificultades que hubo en el proceso de embarque, de transporte, de desembarco de los hospitales móviles, de su posterior instalación. Entonces, todo ello, digamos que hizo que el CNA investigara todas esas irregularidades que se habían suscitado en el proceso de compra. El CNA en este caso responsabiliza al exdirector ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras, InvestH, y al representante legal de la empresa, el Med Medical System. El Consejo Nacional Anticorrupción, a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos,
recibió mediante la plataforma de denuncias una exposición sobre las irregularidades suscitadas en la adquisición de 7 hospitales móviles de aislamiento por parte del exdirector ejecutivo de InvestH, los cuales tuvieron un costo de $47.462.500. Todo esto se traduce en un perjuicio para el Estado de 805.171.470 lempiras. Entre los esfuerzos realizados por el CNA en contra de la corrupción está la creación del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción en Honduras, como aporte a la ciudadanía para la reconstrucción de un verdadero Estado de Derecho. También como parte de los estudios que el Consejo desarrolla a través del OPCA y en esta oportunidad con un esfuerzo en conjunto del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, se entregó a la población una investigación social que comprende los años de 2014 a 2018, denominado la estimación del impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras. En esta investigación y posterior informe se estableció que se pierden anualmente cerca de 65.000 millones de lempiras en manos de los corruptos. Estas proporciones del peso de la corrupción equivalen a un 12.5% del Producto Interno Bruto, magnitud creciente que representa un verdadero obstáculo para edificar un estado de bienestar. De este modo nosotros podemos comprender cómo la corrupción influye bastante en la capacidad que tiene el Estado para poder satisfacer aquellos derechos fundamentales del país. Desarrollándose la corrupción en el sistema de salud, esto impide a la población, por ejemplo, poder tener acceso a la salud, a las medicinas. Y en cada área en donde la corrupción prolifera, también esto sirve para que la población esté cada vez más desprotegida y que el Estado no pueda tener una respuesta eficaz. Esto ha sido todo de nuestra parte como Grupo 14. Muchas gracias por su atención.